estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta cita de Alexis Carrel, quien es el Premio Nobel en Medicina francés. Dice: la calidad de vida es más importante que la vida misma. Que pasen los litigantes. Yo creo que en la vida hay nexos que nada ni nadie puede romper. No es válido que las buenas acciones sean cuestionadas por el egoísmo de un amor que nunca ha existido. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Michelle. Así es, mucho gusto. Mucho gusto. Explícame quién es David, por qué lo demandas y qué exiges para resolver este caso. Así es, doctora. Bueno, yo vengo muy molesta, vengo a demandar a David. Él actualmente es mi excuñado, tiene la custodia de mi madre y yo exijo que me regresen la custodia a mí, porque mi madre necesita ahorita ayuda, atención médica. Mi madre tiene un cáncer muy grave, mi madre necesita una cirugía urgentemente. El señor la está dejando morir, no la está atendiendo. No la estoy dejando morir. Si usted me permite, yo quiero recuperar la custodia de mi madre, por favor. Y yo le explico. La tutoría de tu mamá, es lo que quieres, la tutoría de tu mamá. Ok. Explícame cómo es que él tiene la tutoría de tu mamá. Lo que pasa, doctora, es que hace años, hace como 10 años aproximadamente, mi madre, mi hermano y yo venimos de ilegales a este país para buscar una mejor vida, una mejor calidad para mi madre, porque siempre ha sido una mujer muy enferma. Desafortunadamente el cáncer le atacó hace 3 años. Este tipo es la pareja de mi hermano. Mi hermano era gay. Las señales de vida. Pero casado legalmente con él. Sí. Así es casado legalmente. Okay. Desafortunadamente hace 1 año y medio mi hermano tiene un accidente, trágicamente muere. Okay. Desafortunadamente se puso muy grave. Y tampoco vino a ver al hermano. Mi hermano murió de una manera muy fea y mi madre a raíz de eso obtiene este cáncer en su riñón. Mi madre está muy grave, doctora, necesita forzosamente primero que le extraigan. ¿Pero dónde estabas tú cuando muere tu hermano? Desafortunadamente a mí me regresan a mi país, que es México. Ajá. Me regresan por un problema que tuve, sí, por un problema muy sencillo que tuve. Desafortunadamente me regresan a México y yo tuve 10 años en los cuales me castigan para no regresar a Miami. Correcto. Lamentablemente, en este tiempo yo intenté cruzar la frontera. Doctora. Yo intenté cruzar la frontera de alguna u otra manera, pero también soy madre. También soy madre, tengo 2 maravillosos hijos, por los cuales tampoco yo podía dejarlos ni arriesgarme a traérmelos así. Ok, ahora. Actualmente yo ya tengo el permiso, la visa para estar aquí con ella. Ajá. Quiero cuidarla, quiero llevar a cabo sus tratamientos. Okay, ahora, escúchame esto. Tú me hablas de un cáncer, pero por un cáncer nadie te va a deshabilitar. Tu mamá tiene que estar discapacitada por otra razón. O sea, para tener un tutor es que está discapacitada por alguna razón que no le permite ser competente para tomar decisiones sobre su vida. Así es. Entonces, ¿cuál es la razón de que ella está incompetente? ¿No es cáncer? Anteriormente al cáncer, mi mamá ya sufría de un Alzheimer. Ah. Así es. Posteriormente, bueno, cada vez ha sido más agresivo ese Alzheimer. Ajá. Cada vez la ha afectado de mayormente. Okay. Es por eso que mi hermano estaba a cargo de ella. Okay. Desafortunadamente en el accidente muere mi hermano. Ya esa parte la entiendo y tú no estás aquí y es él a quien nombra un tutor. Perfecto. Este tipo no pertenece a la familia. Sí, perdóname, yo no lo veo como tú. 10 años. Yo no lo veo como tú. Yo soy su hija de sangre. Momentito, yo no lo veo como tú. ¿Cuánto tiempo hace que él tiene la tutoría de tu mamá? 1 año y medio, Año y medio, el tiempo que tiene que murió mi hermano. Ok, ¿y tu mamá cómo está? ¿La vistes? Mi mamá está en una cama, doctora, necesita ayuda. Pero está bien cuidada. Necesita atención médica urgente. Okay, necesita una cirugía. ¿Qué es lo que...? El tipo ya vive con otra persona en la casa de mi hermano. Venimos a hablar de la custodia de tu mamá. Esa casa está a nombre de mi hermano y de mi madre. En cuanto mi hermano muere, este tipo metió a otra persona. No fue en cuanto falleció poco Jorge. Tiempo después, metió a otra persona. Actualmente vive con otra pareja. Pero venimos a hablar de la custodia y aún así, de Anita. a mi madre pero no la tiene hace 1 año y medio desde que se murió su esposo. Si tiene a otra persona, yo creo que es justo. Sí, yo no tengo problema. Y aparte me ayuda, doctora, con Anita. Naturalmente, al él ser casado con tu hermano, si tu hermano tenía una casa con tu mamá, él también hereda parte de esa casa. Pero él ya no atiende a mi madre. No, él ya no atiende a mi madre. ¿Qué evidencia tú tienes de que no lo atiende? Escúchame, yo quiero que me presentes la evidencia, porque tú has venido a sustituirlo a él. Es lo que tú me estás diciendo, que lo quieres sustituir a él como guardián de tu mamá. Mi madre ¿Qué evidencia tienes de que él no está cuidando a tu mamá?
Hay órdenes médicas que mi madre necesita una cirugía. Hay órdenes médicas que mi madre necesita quimioterapias, las cuales el señor no está llevando a cabo. A Anita, doctora, de verdad, si usted conoce la verdad completa, va a ver que no es necesario. No hables a la misma vez, porque es que no puedo atenderlo a los dos. Mi madre necesita una cirugía de manera urgente. El tipo se niega a darle la cirugía a mi madre. ¿Por qué? ¿Han hablado? ¿Han hablado usted? ¿Pero han hablado? Sí, él se niega. ¿Pero por qué? Él se niega, por eso yo estoy aquí, doctora. Necesito su ayuda para que yo tenga la custodia y pueda decidir sobre mi madre. Perfecto. Ok, y van a convivir todos juntos, me imagino, porque él tiene derecho de estar ahí. A mí me da igual si él se queda o se va, pero yo quiero curar a mi madre. Perfecto. David, ¿cómo respondes? Doctora, antes que nada, lo que yo quiero es continuar con la custodia de Anita. Llevo 1 año y medio cuidándola de manera personal. No eres nada de ella. Soy parte de la familia, estuve casado con Jorge. No lleva su sangre. Y anteriormente, desde que me casé, he cuidado de ella ya por más de 3 años. He estado al pendiente tanto de su cuestión médica del Alzheimer como de ahora, después de que falleció mi esposo. Que él hace reuniones con sus amigos y a mi madre la tiene abandonada en un cuarto. Pero eso no es el tema, doctora. Permítame que yo le explique y dejemos las cosas en claro, porque ella solamente tiene el afán de llegar y decir que yo estoy en contra de la salud de su mamá. Hoy lo que me dice el parte médico es que podemos hacer una cirugía de riñón donde no hay una garantía de que podamos deshacernos del cáncer o posteriormente entrar a una quimio. En los últimos periodos de lucidez de Anita, algo que comentó es que no quería seguir sufriendo, ella se sentía muy lastimada, hoy está en cama, inconsciente. Eso a mí no me consta. No te consta porque nunca estuviste aquí. No me consta, porque no podía estar, doctora. Bueno, está bien, pero años, no te conste no significa que no ocurrió. 10 años... Pudo haber intentado cruzar la frontera de otras formas. Operar a esta señora que tiene un Alzheimer, que ya está en cama. Yo creo que no es necesario ya operarla porque ella sufriría más. La voy a someter a un proceso en donde puede... Tu filosofía es déjenla que esté cómoda, calidad que esté de vida, bien cuidada. Que esté bien. No de está verdad, bien cuidada, doctora. Doctora, es que si usted viera en qué condiciones está, yo creo que no está bien cuidada. Ustedes vienen a hablar de la tutoría y nadie me trajo evidencia de cómo luce la señora. Yo tengo evidencia, doctora. En cuanto a la parte médica, las recomendaciones que están haciendo. A ver, pásame mantenerla en pero cuidado. evidencia de la señora también luce. están unas fotos de cómo está ella. Doctora. Hoy en casa, cómo tiene que estar cuidada las 24 horas. Por favor, señor director, déjeme ver la foto de la señora. Ella está ahí en cama, inconsciente, hay veces que no reconoce ni en dónde está, ni qué día es. Yo quiero estar el tiempo que reste de vida con mi madre, cuidarla. Cuídala, pero no tenemos por qué llegar a lastimarla más. Ella ya está en un proceso muy deteriorado. Ella necesita la cirugía para poder superar ese cáncer, doctora. Sí. Mientras haya vida, hay esperanza. Por favor, a mí permítame cuidarme. ¿Para qué lastimarla más? Si ya la lastimaste durante 10 años no presentándote. De acuerdo a los médicos, Departamento de Neurología, la señora Ana, paciente femenina, tiene una historia de un Alzheimer severo. Ahora está en nuestro cuidado por problemas de doctora, está la casa de por medio y lo que este tipo quiere es quedarse con la casa con su nueva pareja. Y es por eso que quiere que mi madre muera pronto. A la mitad de la casa por a mí me dan más tiempo de vida los doctores. Si tú lo que estás peleando en la casa, si supera el cáncer mi madre, doctora, mi madre puede vivir más que tu mamá siga viviendo en una cama donde no tiene conciencia de la vida, de lo que pasa a su alrededor. Está con mis cuidados. Perdón, esa es la calidad de vida que tú quieres para tu mamá. Claro, y puede superar el cáncer. Mi mamá puede superar el cáncer como lo ha hecho muchísimas ¿Para qué lo va a superar? Ni siquiera porque tú superas el cáncer para vivir una vida plena, a interactuar con otros, pero tu mamá no tiene la capacidad de hacer eso porque antes del cáncer ya tenía el Alzheimer, donde ya estaba casi incapacitada. Oye, es como si fuera una persona en estado de coma. ¿Para qué le quieres prolongar su sufrimiento? Yo no entiendo tu postura. Es que eso es masoquismo, doctora. ¿Está de acuerdo? ¿Alguien la entiende? La postura de masoquismo. Quiero prolongar la vida de mi madre, ella realmente doctora. por lo que viene... A veces las posturas tan severas así e inflexibles son las más irrazonables. ¿Quién tiene testigo en el caso? Yo tengo testigo. Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta recibimos a los testigos. Prima jamás se ha interesado por la salud. Yo he hablado por la salud de mi tía. En el momento en que yo le dije que David se podía quedar con la casa, años pidiendo regresar a este apareció. Caso cerrado. ¿Cómo respondes?
Buenas tardes. Doctora, mire, para nadie es un secreto la situación económica y social que está pasando en mi país, Venezuela. A mi papá